Sí, pero estamos estudiando entonces acerca de un tema muy importante que es la justificación por la fe. Son palabras o frases largas que a veces causan un poco de confusión. Pero justamente para eso está la guía de estudio de la Biblia, para avanzar, para profundizar y para conocer más acerca de esta verdad maravillosa. Además que desde la última vez que lo estudiamos, hace unos 7 años, muchos miembros nuevos han llegado a nuestra iglesia. Así que siempre es válido retomar estas verdades tan poderosas. Así que, pastor, bienvenido. Gracias. Tenemos entonces algunas diapositivas que se van a compartir con nuestros televidentes, por así decirlo, y bueno, vamos a ver qué es la justificación por la fe y cómo a través de este mensaje maravilloso podemos llegar al corazón de la verdad del Señor. Nuestro bosquejo entonces de la lección comienza con... Bien, pastor, pues antes de desarrollarlo todo, creo que es importante que cada uno de los maestros que nos están siguiendo en este momento tome un lápiz y un papel. Hoy vamos a tener el repaso de la lección para maestros. Quiero hacer énfasis en eso porque no es un comentario de la lección. Realmente vamos a juntos poder construir el bosquejo de la lección en función a 3 grandes elementos que lo presenta la guía de estudio para los maestros. Y va a estar centrado en saber, sentir y hacer. Muy bien. Ahí es el eje donde cada maestro de escuela sabática debe desarrollar el repaso de la lección en cada una de sus clases. Bueno, básicamente durante esta semana, Pablo está concluyendo. Está concluyendo un tema básico para él, pero tremendamente profundo. Y básicamente quisiera invitarles para que en sus Biblias ustedes subrayen ahí en sus bosquejos Romanos 3:28. Ese texto es el versículo de memoria y es rector para todo lo que se está haciendo durante esta semana. Romanos 3:28 está escrito de una manera muy interesante. Concluimos, Pablo menciona, concluimos, pues, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Perfecto. Pablo es un hombre muy teológico y el autor de la lección de la escuela sabática. ¿Qué ha hecho el autor de la lección de la escuela sabática? Ha unido esta lección con un ejemplo práctico de lo que significa ser justificados por la fe. Y es el ejemplo de Pedro. Pero quiero aquí enfatizar algo especial. Quiero que en una hoja en blanco, usted, maestro de escuela sabática que está con nosotros, divida su hoja en tres espacios grandes. El primer espacio tiene que ver con saber. Vamos a analizar qué es lo que el estudiante de su clase este sábado debe saber. No es todos los temas y toda la Biblia, debe saber algo muy puntual, pastor. Y debe sentir algo especial. Ahí en las diapositivas están saliendo. También este archivo creo que va a estar disponible para que ustedes lo puedan descargar y se puedan guiar. Y la tercera parte es hacer. Saber, sentir y hacer. Muy bien. Y antes de eso, en su clase usted debe recordar que debe tener un momento de motivación. Y quiero invitarles para que usted, allí en su lugar donde nos está siguiendo, por favor observe este pequeño video. Sí, pero estamos estudiando entonces acerca de un tema muy importante que es la justificación por la fe.
Son palabras o frases largas que a veces causan un poco de confusión. Pero justamente para eso está la guía de estudio de la Biblia, para avanzar, para profundizar y para conocer más acerca de esta verdad maravillosa. Además que desde la última vez que lo estudiamos, hace unos 7 años, muchos miembros nuevos han llegado a nuestra iglesia. Así que siempre es válido retomar estas verdades tan poderosas. Así que, pastor, bienvenido. Gracias. Tenemos entonces algunas diapositivas que se van a compartir con nuestros televidentes, por así decirlo, y bueno, vamos a ver qué es la justificación por la fe y cómo a través de este mensaje maravilloso podemos llegar al corazón de la verdad del Señor. Nuestro bosquejo entonces de la lección comienza con... Bien, pastor, pues antes de desarrollarlo todo, creo que es importante que cada uno de los maestros que nos están siguiendo en este momento tome un lápiz y un papel. Hoy vamos a tener el repaso de la lección para maestros. Quiero hacer énfasis en eso porque no es un comentario de la lección. Realmente vamos a juntos poder construir el bosquejo de la lección en función a 3 grandes elementos que lo presenta la guía de estudio para los maestros. Y va a estar centrado en saber, sentir y hacer. Muy bien. Ahí es el eje donde cada maestro de escuela sabática debe desarrollar el repaso de la lección en cada una de sus clases. Bueno, básicamente durante esta semana, Pablo está concluyendo. Está concluyendo un tema básico para él, pero tremendamente profundo. Y básicamente quisiera invitarles para que en sus Biblias ustedes subrayen ahí en sus bosquejos Romanos 3:28. Ese texto es el versículo de memoria y es rector para todo lo que se está haciendo durante esta semana. Romanos 3:28 está escrito de una manera muy interesante. Concluimos, Pablo menciona, concluimos, pues, el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Perfecto. Pablo es un hombre muy teológico y el autor de la lección de la escuela sabática. ¿Qué ha hecho el autor de la lección de la escuela sabática? Ha unido esta lección con un ejemplo práctico de lo que significa ser justificados por la fe. Y es el ejemplo de Pedro. Pero quiero aquí enfatizar algo especial. Quiero que en una hoja en blanco, usted, maestro de escuela sabática que está con nosotros, divida su hoja en tres espacios grandes. El primer espacio tiene que ver con saber. Vamos a analizar qué es lo que el estudiante de su clase este sábado debe saber. No es todos los temas y toda la Biblia, debe saber algo muy puntual, pastor. Y debe sentir algo especial. Ahí en las diapositivas están saliendo. También este archivo creo que va a estar disponible para que ustedes lo puedan descargar y se puedan guiar. Y la tercera parte es hacer. Saber, sentir y hacer. Muy bien. Y antes de eso, en su clase usted debe recordar que debe tener un momento de motivación. Y quiero invitarles para que usted, allí en su lugar donde nos está siguiendo, por favor observe este pequeño video. Marianelsi Noreña Osorio, nos hundimos cuando apartamos la vista de Dios. Ok, gracias. Bien, es una respuesta
Interesante. Y eso es lo que hay que promover. Hay un asunto, pastor, cuando dirigimos a la clase, sobre todo los adultos, hay que recordar un término. Usamos andragogía, no usamos pedagogía. La andragogía hace referencia precisamente a la educación a adultos, y el adulto aprende cuando habla. Hay que preguntarle, si usted, maestro, no pone a hablar a sus estudiantes, usted está perdiendo un gran terreno en el campo de la enseñanza. Por eso, póngalos ahora a pensar, no solamente en lo que aprendió Pedro, sino a relatar algunos asuntos prácticos de la vida de cada uno de sus estudiantes y qué pudieron haber aprendido. Después de tener este momento de motivación, es importante que usted clarifique cuál es el objetivo de la lección de la escuela sabática. Y yo quiero leerlo mientras aparece en pantalla para cada uno de ustedes. El objetivo de la lección es llevar a la clase a desconfiar de su propia suficiencia y aprender a depender de la suficiencia de Cristo. Este es el objetivo claro y marcado que usted debe tener como maestro en su lección de esta semana. Pastor, ¿claro y contundente? Muy claro, muy sencillo además, sí, porque es lo que cada estudiante de mi clase debe salir claro, pensando sí, al terminar la clase. Yo me debo preguntar, ¿qué debe pensar o qué debe tener claro en su mente mi estudiante al terminar la clase? Y aquí está el objetivo. Desconfiar de su propia suficiencia y confiar de Cristo. De Cristo. Y ahora sí, vamos entonces con el esquema, que es sencillo, básico. La primera parte es, ¿qué debe el estudiante saber? De todo el mensaje que hay en la lección de escuela sabática, ¿qué debe puntualizar usted en la vida y en el conocimiento de su estudiante? En primero usted debe enfatizar que el estudiante reconozca la incapacidad nuestra y el poder que hay de poder confiar en ¿quién? En Cristo Jesús. Así que, ¿y cómo vamos a hacer que eso sea posible? Romanos 3:28 es fundamental que lo recalquemos. Romanos 3:28 es la conclusión que Pablo hace acerca de que cuando nosotros confiamos en la ley, la jactancia debe ser excluida. O sea, la confianza propia. Si tú eres un cristiano y confías en Jesús, tienes fe en Jesús, la jactancia tiene que salir de tu lado. La confianza propia. Si tú confías, confías. Así es. El hermano Ferney Mercado acaba de escribir, Pedro debió aprender a tener absoluta confianza en nuestro único Salvador a pesar de las circunstancias. Y es verdad, si hay algo claro que nosotros necesitamos entender es que por nosotros mismos nada podemos lograr. Y podemos decir, tengo este cargo o tengo tantos años en la iglesia, 30, 40 años, nada de eso es garantía. Sí. Necesitamos desconfiar de nosotros mismos y confiar en el Señor. Y esa es la puntualización de este sábado. Ahora, si tu estudiante te pregunta, bueno, ¿y qué es la justificación por la fe? Bueno, hay una declaración muy contundente de Elena de White allí, y está precisamente en pantalla para que juntos la leamos. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. ¿Ven ustedes el énfasis? ¿Qué debe saber el estudiante? Nuestro orgullo, nuestra suficiencia no vale si decimos confiar en Dios. Por eso es que el Señor nos dice, justificados solamente ¿por qué? Por la fe. Pero eso es una complicación que tenemos en nuestro ser. Nosotros no queremos nada gratis. Siempre decimos, ¿y cuánto vale? ¿Y cuánto vale? Sí. Y cuando hablamos de la salvación, quemar esa costumbre de que todo lo intercambio por algo más de valor, ¿yo qué le voy a dar a Dios? Absolutamente nada. Y eso implica quemar nuestro orgullo y confiar plenamente en Dios. Sí, ¿sabe, pastor, que traje aquí una ilustración pequeña? Ok. Que cada maestro también puede traer. Esto es solo una soga, pero es interesante porque esto lo plantea la lección de escuela sabática en la versión universitarios. Sí. Un hombre, un atleta muy capaz, iba caminando una noche oscura y cayó a un foso. Y por más que intentó saltar y toda su fuerza y todo su entrenamiento, no logró salir. Así que allí clamaba desesperado hasta que un hombre pasó. Y resulta que ese hombre, cuando lo vio allí,
se compadeció y fue hasta su vehículo y sacó una soga, como esta que usan los guías mayores para hacer nudos. Sí. Sí. Y se la alcanzó al hombre. Y él entonces la ató alrededor de su cuerpo. Y este que lo había descubierto entonces lo fue sacando, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el mérito de haber logrado la salvación de ese hombre? Absolutamente la persona que estaba afuera. Así es, así es. Era todo un atleta, era una persona muy capaz, pero no pudo salir, tuvo que depender de un externo. Y pienso que eso es lo que la sierva de Dios, Elena de White, está diciendo allí, ¿no? Abate por el polvo el orgullo, la jactancia del hombre, pero hay algo maravilloso. Sí. Hace por él lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Excelente ilustración, pastor. Y eso es lo que yo insisto para que nuestros maestros, por favor, hagan énfasis. Mire, hacerlo complicado sencillo. Hacerlo complicado sencillo. Muchas personas de nuestras iglesias nuevas, sencillamente cuando le hablas justificación por la fe, quizás van a quedar en la nebulosa, pero si lo haces con ejemplos sencillos, si lo haces contando la historia de alguien que tuvo que quemar su orgullo en el agua para poder aceptar a Jesús, con seguridad vamos a conseguir un mejor objetivo en las personas. Ahora, hay algo interesante en la lección, y es que a pesar de nuestra incapacidad, Dios nos llama para que seamos sus colaboradores. Y aquí es donde usted debe enfatizar en el estudiante durante esta semana que a través de una pregunta, algo especial, y es, ¿qué es lo que nos hace dignos para ser colaboradores de Jesús? ¿Hay algo que hay en nosotros que nos haga dignos? Pregúntese a los estudiantes, discútalo con ellos. Y además de eso, también pregunte, ¿de dónde proviene el poder para atraer a las personas a Cristo Jesús? ¿Será que hay algo en nosotros? ¿Será que es mi elocuencia, mi capacidad oratoria? ¿Eso es lo que hace posible que las personas lleguen a Jesús? Todo llega a un mismo punto. Jesús tiene todo el mérito. Absolutamente, Jesús tiene todo el mérito. Pero vamos a pasar al siguiente elemento, el número 2, porque este era un poco el más extenso, pero ahora viene lo más, y es que lo que tenemos aquí en la cabeza, ¿cómo lo vamos a llevar al corazón? ¿Qué debe hacernos sentir este mensaje de que Jesús es el dueño, el glorioso, el que ha hecho todo por cada uno de nosotros? ¿Qué deben sentir? Gratitud. Así es. Deben experimentar, todos debemos experimentar gratitud por el privilegio de ser llamados, ser salvados y ser llamados por Dios para ser colaboradores con Él. De allí la palabra gracia y gratitud tengan sus raíces semejantes, porque cuando entiendo que mi salvación depende únicamente de lo que Dios ha hecho por mí y que soy indigno, ¿verdad? No puedo yo caminar sobre el agua solo, volviendo al ejemplo de Pedro. Sí. No es mi capacidad. No, definitivamente caminar sobre el agua era solamente un milagro de Dios. No había nada de qué jactarse. Sin embargo, en el momento que me jacto de algo, entonces me voy a hundir. Y eso le ocurrió a Pedro y nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros. Pero entonces, el tema importante es que a pesar de esta situación, cuando me doy cuenta que el Señor hace tanto por mí, entonces ahora yo quiero hacer algo por Él. Sí. Sí. Y es la expresión de gratitud. Ajá, ahí es donde viene. Ahora, ponga a sus estudiantes en situaciones reales donde se tenga que confrontar con cuán agradecido es con Dios la persona. ¿Cómo podemos nosotros expresarle gratitud a Dios? Y no sé si alguno de los maestros que nos están siguiendo quisiera contestar a través de las redes sociales, a través del chat, del Facebook. ¿Cómo podemos nosotros expresarle a Dios la gratitud? ¿Cómo creen ustedes que sería la mejor manera? Pastor, yo creo que una de las mejores maneras que podemos expresarle gratitud a Dios es buscando a otros y contarles del amor de Jesús. Y eso hace de que nuestra escuela sabática vuelva a ser lo que era, una agencia ganadora de almas. Amén, así es. Entonces, ahí es punto. Adelante, ya hemos tenido 2 respuestas a la pregunta anterior. Estos son candidatos para el premio de hoy. Oiga, pero necesitamos que una persona dé por lo menos 3 respuestas en las preguntas que vamos haciendo para que logre ser el candidato final. Oiga, está Así muy bien. Así que vamos a ver, ahí está María Nelsi y Ferney, pero vamos a ver nuestros queridos que están conectados. ¿Cuál es entonces una forma de expresar gratitud por el privilegio de ser llamados a
a ser colaboradores del Colabores Señor, con el Señor. a ser sus instrumentos, ¿no? Y de qué manera expresar esa gratitud. Así que esperamos aquí algunas ideas que seguramente pueden ser muy enriquecedoras. Mientras tanto, comparto la mía, pastor. Ok. A ver si me gano el vaso. Oiga, vamos a competir. A ver, está bien bonito. Los que están viéndonos, está muy bonito. Sí. La gratitud por lo que el Señor ha hecho en mí me lleva a hacer un esfuerzo especial para tener un estilo de vida que proclame que el Señor ha obrado en mi ser. Qué bueno cuando alguien se encuentra conmigo y me dice, ustedes son los que cuidan su cuerpo, ustedes son los que tienen un estilo de vida saludable, ustedes son los que hacen un mejor uso de los alimentos y del agua y del ejercicio. Y qué maravilloso eso. Así que cuando me ocupo de dar un testimonio en esa área, es parte de mi gratitud de lo que Dios ha hecho por mí. Es una idea, Qué pero bien. a ver, ¿qué otras tenemos por aquí? Adelante. Bueno, ahí, además de eso, pastor, la lección, mire, al compartir la lección con nuestros estudiantes, como Pedro es un buen ejemplo de cómo tuvo que llevar hasta el polvo su propio orgullo para poder confiar en el Señor, una de las cosas que les enseñó Jesús a Pedro fue a pescar. Y solo obtuvieron un resultado maravilloso cuando siguieron la orden de Jesús. Ahora, esto es bien irónico porque Jesús no era pescador, era carpintero. Y ellos eran Pedro expertos. era experto pescador. Pero Jesús tuvo que enseñarles. Otra humillación para Pedro. Pero, a ver, ¿quién es más efectivo? Si Pedro o Jesús. Ahí está el punto. Jesús enseñándole a un hombre experto cómo pescar. Así es. Bueno, Pero Los hasta Ángeles que hizo tiene una caso, respuesta. ahí estuvo. Luz Ángela dice, finalmente nosotros podemos expresar nuestro agradecimiento con Dios, testificándole al mundo cuán grandes cosas ha hecho Él por nosotros. Muy bien. Excelente. Y Santi Alvis dice, cumpliendo y guardando sus mandamientos, somos llamados a servir. Y Luz Ángela agrega todavía más a su respuesta 4 puntos. Mire, primero, no olvidar lo que ha hecho por nosotros. Segundo, amarlo aún en las peores circunstancias o situaciones. Tercero, expresar nuestro agradecimiento por medio de nuestro buen testimonio. Y cuarto, testificar lo bueno que ha sido con nosotros. Muy bien. Excelente. Este mood va para algún lado de Colombia y no se va a quedar aquí. Bueno, y llegamos, el tiempo también se nos ha ido y es la última parte. Nuestros estudiantes ya saben, ya sienten, ahora necesitamos llevarlos al plano del hacer. Porque si como maestros no llevamos nuestra clase al hacer, hemos hecho un trabajo a medias. Entonces, ¿cómo podemos llevar o qué se necesita inspirar a las personas para hacer? Debemos responder el llamado de Jesús a ser un pescador de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes y estar dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús. Eso es el hacer. A eso debemos llevar a nuestros estudiantes y no quedarnos en tantas discusiones. Llevemos a colocar en práctica que un Dios que nos salva completamente por amor es un Dios que debemos responderle con gratitud y esa gratitud la expresamos cuando contamos a otros lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Amén, así es. Ferney ha dicho, una manera de expresar nuestra gratitud a Dios es generando esa misma gratitud en otros como resultado de nuestra vida de servicio y entrega a Dios. María Nelsi escribe compartiendo con otros el conocimiento. Y Miguel Antonio hace un saludo especial. Muy bien, aquí retomemos, pastor, el ejemplo que la lección nos está dando, porque como conversábamos fuera de cámaras, el apóstol Pablo hace una descripción teológica profunda, una argumentación que va a terminar en el versículo con el que hemos iniciado. Concluimos, pues, muy sólido, muy fuerte, pero Pedro es la vivencia práctica, bíblica del asunto. Empezamos con la historia de Pedro caminando sobre el mar hundiéndose, pero ahora una situación todavía más, que llega más al punto, y es la pesca milagrosa. ¿Sí? Cómo él, después de ir toda la noche a pescar con otros profesionales de la pesca, solo traen redes vacías y con basura. Y ahora ellos tienen que aprender de Jesús y decir, en tu nombre echaré la red. Y es entonces lo que necesitamos hacer nosotros, es avanzar y transmitir ese llamamiento del Señor en el nombre de Él, como pescadores del Señor. Y ahí me uno, pastor, mire, nuestras clases de escuela sabática y nuestros estudiantes
necesitan hacer práctica las lecciones que estamos dando. Mire, esta lección aparentemente es muy teológica, justificados pues por la fe. Pero ¿en qué termina realmente esta lección? Esta lección termina en una gran motivación a través de la vida de Pedro, de que cuando Pedro se sometió a Jesús, Jesús le enseñó a pescar. Cuando usted y yo nos sometemos a Cristo Jesús, Él nos enseña a ganar a otros para la honra y la gloria del Señor. Por eso es bueno que después de haber organizado la lección estos tres grandes ejes, el saber, el sentir y el hacer, usted tenga para cada uno de ellos, para cada una de sus clases un resumen. Y ese resumen podríamos compartir con ustedes algunas ideas de lo que puede ser el resumen de la lección de la escuela sabática. Primero, resumimos que la lección de la escuela sabática esta semana nos está enfatizando que confiar en nuestra suficiencia propia es peligroso y lleva a la desesperación. Porque te vas a encontrar que no eres capaz de hacerlo todo. Por eso, desconfiemos de nosotros y de nuestra autosuficiencia. Otro elemento que necesitamos tener claro como conclusiones o como resumen de la lección es: nuestra vida será transformada dramáticamente cuando nos percatemos en la presencia de Cristo de nuestra verdadera condición pecaminosa. Pastor, a menos de que reconozcamos que no somos capaces y que nuestra condición necesita un Salvador, nuestra condición humana va a cambiar. De lo contrario, nos vamos a creer todavía autosuficientes. Sí, esta es una manera de entender lo que Pablo dijo cuando escribió: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Parece una contradicción, pero está en este marco. Nuestra fortaleza no es nuestra. Cuando nos creemos fuertes y nos refugiamos o nos apoyamos en nuestro propio brazo, en nuestra propia fortaleza, estamos ya a un paso, o ya hemos caído, mejor dicho. Tremendamente. Nos hemos hundido. Pero cuando entendemos esta indignidad, esta incapacidad, entonces podemos ir a Jesús, escondernos tras la roca de los siglos, y entonces somos fuertes. Eso transforma nuestra vida. Y ahí es cuando podríamos decir otra de las conclusiones. Cuando rindes tu obediencia voluntaria a los mandatos de Jesús, eres testigo del poder de Cristo para cumplir la misión. El resultado de aceptar la justicia de Jesús en nuestro favor, el resultado debe ser capacitación para cumplir la misión con otras personas. Eso fue lo que hizo hizo plenamente Jesús con Pedro. Y una última conclusión podría ser que cuando te sometes completamente a la suficiencia de Cristo, estás listo para transformarte en un instrumento en las manos del Señor al fin de cumplir la misión. Amén. Muy interesante. Aquí no debemos olvidar entonces seguramente una pregunta que puede salir, ¿no? Sí. Porque inmerso en esa palabra justificación está la ley. Sí. Sí. Y entonces en este resumen debemos dejar una pincelada sobre ese tema de la ley, ¿no? ¿Qué ocurre? En resumen, es importante entonces guardar la ley. ¿Qué debemos hacer para cumplirla? ¿Cómo es el proceso de un cristiano que quiere hacer tanto por el Señor en ese sentido? Bueno, aquí hay un desafío especial. Sí, y yo le animo a cada uno de los maestros de escuela sabática, esa pregunta le va a surgir. No hay que evadirla, pero sí hay que enfocarla. ¿Cómo está enfocada? ¿Cómo enfocó los autores de la lección, cómo enfocaron este aspecto? Y es: cuando tú agradeces, cuando tú vives agradecido por Dios y con Dios por lo que Él ha hecho por ti, automáticamente en tu vida habrá gratitud. Y gratitud es hacer lo que a Él le agrada. ¿Y qué le agrada a Dios? Que vivamos conforme a los principios que Él nos ha establecido. Entonces ahí estamos obedeciendo la ley, no como un argumento para reclamar: hey, yo estoy cumpliendo, por favor sálveme. No, estoy cumpliendo la ley como una muestra de mi gratitud a Dios por lo que Él ya ha hecho por mí. Así que no lo deje pasar, pero enfatice: guardar la ley no te salva, pero guardar la ley sí es una expresión clara y contundente de la gratitud que hay en tu corazón. ¿Realmente amas a Dios? Lo demuestras con tus obras. Amén, así es. Es un desafío entonces que tenemos para decir al Señor cuánto lo amamos y cuán agradecidos estamos. Y
esa gratitud va a hacer correr a sus brazos de amor. Tal vez nunca fue más grande y poderoso Pedro que cuando todo empapado caminaba de la mano de Jesús rumbo a la barca de sus compañeros. En ese momento recién Pedro era insumergible, era invencible y bueno, también era humilde. Es esa la disposición que el Señor quiere de nosotros. Por eso quizás el bautismo, cuánto sería maravilloso que al salir del agua bautismal estuviésemos en la misma condición de Pedro. Pero bien, creo que cada día necesitamos ese nuevo bautismo y esa entrega a nuestro Dios para que por amor a Él, por gratitud a lo que hace por nosotros, estemos listos para vivir una vida de una persona justificada y santificada por la fe, por la aceptación de su obra en nuestra vida. Así es, pastor. Así que queremos que nuestros maestros tengan algunas otras herramientas para que este sábado sea una lección de escuela sabática muy especial. Ponga a hablar a sus estudiantes, pregúnteles, no hable usted tanto, pregúnteles y recuerde, saber, sentir y hacer. Y el hacer es cumplir la misión de Cristo Jesús. Amén. Eso nos enseña. Amén, amén. Así es, no puedo hacer otra cosa que contarle a otros lo que Jesús hizo por mí. Así es. Eso es, esa es la esencia de la justificación que me lleva a contar esa maravilla del amor de Dios. Muy bien, pastor, vamos a terminar entonces con una oración. Queremos agradecer a todos los que se conectaron, especialmente Luz Ángela Barrera, escribió, participó. Bueno, Luz Ángela. ¿Y quién será el ganador entonces? Entonces, yo veo que aquí en medio de la participación, Luz Ángela, tú serás la feliz ganadora. Oiga, muy Así bien, felicitaciones. Nos contactaremos, por favor, por este medio, por el Messenger de esta página, para que podamos entonces entregarte ese obsequio y también orar por la iglesia que representas, donde estás cada sábado. Pastor, pero este es para usted, ¿sabe? Oiga, qué bendición. Sí. Yo dije, me quedé sin uno, pero vea, pastor, gracias, muy amable. El de Angelita lo tengo allí guardado, pero excelente. Este es el suyo, así que... Vale la pena, está muy bien, muy hermoso. Muchas gracias, pastor. A usted, pastor, por acompañarnos y por para servir. Compartir con nosotros este bosquejo de la lección, una propuesta muy especial para nuestros maestros de la amada escuela sabática. Así que, pastor, por favor, concluya en una oración colocando nuestros maestros, nuestros estudiantes, nuestra amada escuela sabática en las manos del Señor. Ok, vamos a orar, maestros, y implorar la bendición. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque a través de tu palabra clarificas la manera como te relacionas con nosotros. Una relación completamente desinteresada y llena de amor. El único anhelo es que vivamos juntos por la eternidad. Por eso te ruego que a cada maestro de la escuela sabática lo llenes de sabiduría, de la capacidad de ilustrar estas grandes verdades, para que todos, Señor, en este planeta seamos inspirados a esperar a Jesús por segunda vez, cuando venga a este planeta para llevarnos a vivir por la eternidad junto a Él. Amén. En el nombre de Jesús, encomiendo la vida de cada maestro de la escuela sabática de nuestra querida Unión Colombiana del Sur, a cada uno de sus directores y a cada uno de sus pastores. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y los que estarán conectándose a través de esta transmisión que queda allí posteada en el Facebook de la Unión Colombiana del Sur. Bendiciones, un abrazo, el Señor les guarde y les bendiga siempre. Amén. Feliz semana.